La antigua Grecia fue un centro cultural, político y económico que influyó en el desarrollo de la civilización occidental durante siglos. A pesar de su fuerza militar y su orgullo nacional, los antiguos griegos nunca formaron un reino unificado, sino que prefirieron la independencia de sus numerosas ciudades-estado, cada una gobernada por un rey autónomo. Esta desunión de los antiguos griegos dio lugar a una serie de guerras internas que debilitaron a toda la sociedad griega de la época, lo que abrió paso a la invasión del naciente Imperio Romano. La expansión romana en Grecia comenzó en el año 215 antes de la Era Común, cuando los romanos establecieron una alianza con la ciudad-estado de Filipo V de Macedonia. Esto fue en respuesta al éxito del general cartaginés Aníbal Barca en sus conquistas en la península ibérica e Italia. La alianza entre Macedonia y Roma se rompió por la desconfianza entre ambas potencias y en el año 197 AC, los romanos derrotaron al ejército de Filipo V en la batalla de Cinocéfalas, consolidando así su control sobre Macedonia y ampliando su influencia en Grecia. Los romanos lograron la victoria gracias a su superioridad táctica y al uso de una nueva táctica de batalla llamada manipulación. Esta táctica consistía en dividir el ejército en pequeños grupos llamados manipulos, que podían moverse independientemente unos de otros y adaptarse a las condiciones del campo de batalla. Los macedonios, por su parte, lucharon de forma desorganizada y fueron incapaces de hacer frente a la flexibilidad y agilidad de los guanteletes romanos. La derrota fue devastadora para Filipo V y su posición en Grecia quedó seriamente debilitada. La batalla de Cinocéfalos se considera un hito en la historia militar, ya que fue la primera vez que se utilizó a gran escala la táctica del manípulo y resultó extremadamente eficaz. Entre 171 y 168 AC se libró otra guerra entre Roma y Macedonia. Perseo, hijo de Filipo V, lideró a Macedonia en esta guerra. La ciudad de Atenas, que llevaba mucho tiempo en guerra con Macedonia, declaró su apoyo a Roma, lo que facilitó a los romanos desembarcar y moverse en suelo griego. Las fuerzas romanas dirigidas por Lucio Emilio Paulo lograron una victoria decisiva en la batalla de Pydna en el año 168 AC, que marcó el final de la guerra y el comienzo del dominio romano en Grecia. En los años siguientes, Roma se vio envuelta en conflictos con la Liga Aquea, una alianza de ciudades griegas que pretendían mantener su independencia frente a la creciente influencia romana. La península griega cayó en manos de la República Romana durante la batalla de Corinto en el año 146 AC. Esta batalla fue un importante enfrentamiento de la Tercera Guerra Púnica entre las fuerzas romanas lideradas por Lucio Mumio Aqueo y las fuerzas griegas de la Liga Aquea, dirigidas por Diógenes de Sinope. La batalla tuvo lugar cerca de la ciudad griega de Corinto. La Liga Aquea se alió con Cartago y Macedonia con la esperanza de resistir la creciente influencia romana en Grecia. Sin embargo, tras la derrota de Cartago y Macedonia, Roma centró su atención en la Liga Aquea. Las fuerzas romanas superaban a las griegas en número y en habilidad táctica, y la batalla se saldó con una victoria decisiva para Roma. Corinto fue saqueada y destruida, y la Liga Aquea se disolvió. La victoria de Roma en la batalla de Corinto marcó el fin de la independencia griega y consolidó el control romano sobre la región. Esta batalla también marcó el final de la Tercera Guerra Púnica y el fin de la rivalidad entre Roma y Cartago, ya que la ciudad había sido completamente destruida en una campaña anterior dirigida por el político y general romano Escipión Emiliano. La victoria de Roma en Corinto consolidó su posición como potencia dominante en el Mediterráneo y estableció la República Romana como una de las mayores potencias militares de la historia antigua. La conquista romana de Grecia tuvo un impacto significativo en la región. Roma aportó un nuevo orden político y económico, unificando Grecia bajo un único sistema administrativo. Roma también llevó su cultura y religión a Grecia, lo que dio lugar a una mezcla de tradiciones griegas y romanas que influyó en la cultura europea durante siglos. Roma implantó su tecnología en Grecia
introduciendo nuevas formas de construcción, agricultura y administración. Más tarde, Grecia también se convirtió en un centro del cristianismo, y muchas ciudades griegas se convirtieron en centros del cristianismo primitivo. Sin embargo, la conquista romana de Grecia no fue bien recibida por todos los griegos, ya que algunos de ellos veían a Roma como una potencia extranjera invasora y resentían la pérdida de su independencia. Esto condujo a una serie de revueltas contra el dominio romano. Una de las revueltas más importantes fue la encabezada por Arato de Sición. Arato dirigió la Liga Aquea durante la guerra contra Esparta y se convirtió en un destacado líder en Grecia. Sin embargo, fue capturado por los romanos en el año 146 antes de la Era Común y murió en prisión en Roma. Otro líder griego que se resistió al dominio romano fue Andrónico, un griego que afirmaba ser el último descendiente de la dinastía macedonia de los Antigonios. Andrónico lideró una revuelta contra el dominio romano en el año 133 antes de la Era Común, pero fue derrotado rápidamente. Sin embargo, su revuelta inspiró a otros griegos a resistirse al dominio romano. La ocupación romana definitiva del mundo griego se estableció tras la batalla de Actium en el año 31 antes de la Era Común, entre las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra, aliados de Egipto, y las fuerzas de Octavio. La batalla tuvo lugar cerca de la ciudad griega de Actium, en la costa occidental de Grecia. La victoria de Octavio en la batalla de Actium estableció al Imperio Romano como potencia dominante en el Mediterráneo y consolidó su control sobre el mundo antiguo. La batalla también marcó el final de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano, con Octavio convirtiéndose en el primer emperador romano bajo el nombre de Augusto. La batalla de Actium se considera una de las más importantes de la historia antigua, ya que tuvo un impacto significativo en la política, la cultura y la estrategia militar del mundo mediterráneo. La batalla también se cita a menudo como un ejemplo clásico de estrategia naval y habilidad táctica. A partir del siglo III de la Era Común, el poderoso Imperio Romano comenzó a declinar y se dividió en dos partes: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Mientras que el Imperio Romano de Occidente fue conquistado gradualmente por las tribus bárbaras del norte de Europa, el Imperio Romano de Oriente, con Constantinopla como capital, se convirtió en el Imperio Bizantino, que duró unos 1000 años. La resistencia griega contra el dominio romano continuó durante siglos, especialmente durante el periodo bizantino. Aunque la cultura griega decayó ante las nuevas costumbres romanas, la lengua griega se convirtió en la segunda lengua oficial del imperio. Durante este periodo, Grecia siguió siendo un centro cultural e intelectual, produciendo grandes filósofos, escritores y artistas que influyeron en la cultura europea. Grecia se convierte en el centro del Imperio bizantino, que resiste durante mucho tiempo las invasiones bárbaras y musulmanas. En este momento de la historia, el cristianismo se convierte en la religión oficial del nuevo imperio. Se ocupan nuevos territorios y se forman nuevas leyes estatales. Estas leyes constituirán más tarde las primeras leyes del Estado griego moderno. Con el fin del Imperio bizantino en el año 1453 de la Era Común, Grecia dejó de formar parte del dominio romano, pero tuvo que resistir contra la invasión de otros pueblos durante muchos siglos. Hoy, Grecia es uno de los países más visitados del mundo, gracias a su patrimonio histórico y a su contribución a la humanidad.